Hermanos, os queremos dar una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí y queremos preparar nuestra mente y corazón para esta bonita reunión. ¿Qué mejor manera de hacerlo mediante una canción de alabanza a Jehová? Si lo deseáis, os podéis poner de pie y podemos cantar todos juntos la canción número 96. El tema, el libro de Dios es un tesoro. Después comenzaremos con una oración de alabanza a nuestro Dios. Pues nuevamente os queremos dar una cordial bienvenida. ¿Dónde podemos encontrar esperanza en este mundo? ¿Es la Biblia un libro para nuestros días? Las respuestas a estas preguntas se verán en el siguiente discurso. Nuestro hermano David Jiménez presentará el siguiente tema. ¿Cifra usted su esperanza en la ciencia o en la Biblia? Por favor, hermano David, tienes toda nuestra atención. Un deportista que en su especialidad es considerado como uno de los mejores deportistas de toda la historia, cuando está a punto de morir, confía su cuerpo en la ciencia. Confía que una vez que muera, podrá ser despertado otra vez con vida y con salud perfecta. ¿Qué diríais? ¿Ficción o realidad? Bueno, en breves momentos volvemos a retomar este punto. Lo cierto es que hay personas que piensan que la ciencia llegará al punto, el momento y el día en el que darán solución con todos los problemas. Esto ha hecho que algunas veces hayan hecho declaraciones que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, podemos indicar algunos. El libro Los expertos hablan atribuye la siguiente predicción hecha en 1936 a John Langdon Davis, periodista británico y miembro del Real Instituto de Antropología. Este hombre dijo:
Si hemos de concebir cómo será la vida en el año 1960, tenemos que empezar por comprender que la comida, la ropa y el alojamiento serán tan baratos como lo es el aire. Otra más. Es imposible que máquinas más pesadas que el aire puedan volar. Lord Kelvin, físico, matemático británico y presidente de la Real Sociedad Británica, cerca del año 1895. Y por último, la bomba nunca estallará, y hablo como experto en el campo de los explosivos. Esto lo dijo el almirante Leahy, al que fue entonces presidente de los Estados Unidos, Truman, sobre el proyecto de la bomba atómica estadounidense, en el año 1945. Bueno, como pocos son todas muy interesantes declaraciones, pero ¿ha podido la ciencia de su tiempo cumplir con lo prometido? No. Y además es que ha pasado todo lo contrario. Algunos científicos afirman y creen firmemente que pueden encontrar la solución para la muerte, que tanto nos afecta a todos los humanos. Para ello, miles creen en la criogenización, como ese famoso deportista al que hacíamos referencia al principio. Por eso algunas personas deciden congelar su cuerpo para que cuando la ciencia médica lo permita, pueda volver a la vida, pero no para llevar una vida como la de antes, sino una vida larga y feliz. Bueno, las personas confían en esta esperanza ya por unos 60 años. ¿Están más cerca de alcanzarlo de cuando empezaron? ¿Sabéis? Hay una película de ficción que presenta a un hombre que está justo en esta situación. Había estado dormido en su sueño, en su dormir, como en el estado de criogenización, y cuando es despertado por accidente, se da cuenta que su cuerpo empieza muy rápidamente a envejecer. Claro, lo que estamos diciendo es ficción, no pretendemos enseñar nada más, pero, ¿sabéis? La investigación final de su caso que se presenta en esa película en realidad es cierta hasta nuestros días. Y ¿sabéis lo que decía? Pues decía esa investigación, el proceso de envejecimiento es inevitable. Sí, es cierto que a la mayoría de las personas no se les ocurre para nada, pero para nada, que la Biblia pueda ofrecer una solución a todo esto. Pero, ¿sabéis? La Biblia hace una impactante declaración en el Salmo 118, versículo 8. Lo leemos juntos, si os parece. Salmo, el capítulo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en humanos. O sea, la Biblia es clara. La Biblia muestra que nos anima a confiar en Jehová y no en el hombre. ¿Y por qué razón dice eso? ¿Por qué en Jehová? Porque Él sí que tiene el poder para ayudarnos, a diferencia de nosotros como humanos limitados. Cuando uno observa lo que Jehová ha creado, lo cierto es que uno percibe claramente ese poder, esa divinidad. Y dice la Biblia que cuando uno ve esto, la evidencia es tan clara que en realidad no hay una excusa para no reconocerla. Pero para ello hay que detenerse, hay que pararse y hay que observar lo que nos rodea. Desde una brizna de hierba hasta los incontables astros del universo. Por decirlo así, las cosas pequeñas, pero también las cosas grandes. Aunque solo una minoría confía realmente en Dios, ¿cómo es en su caso? ¿Cómo es en el nuestro? ¿Qué pensamos al respecto sobre esta temática? ¿Hay razón sólida para poner en la ciencia la esperanza para el futuro? ¿Qué se puede decir de la Biblia? ¿Podemos confiar en ella, en lo que nos dice sobre este asunto y de cara al futuro? Centrándonos un poquito en la ciencia, hay que decir que la ciencia ha logrado cosas fantásticas, loables, encomiables. Muchas de las labores que antes consumían mucho tiempo y muchas energías, lo cierto es que gracias a inventos y artilugios que se han creado, nos facilitan la vida. Por ejemplo, pensemos tan solo en algunos de ellos. Podría ser el teléfono, las llamadas, videollamadas, que son unas que utilizamos mucho últimamente. Una está aquí y la otra persona está a miles de kilómetros y nos vemos, podemos comunicarnos. O, por ejemplo, el automóvil, el avión, el ordenador o la computadora. Son solamente algunos de los ejemplos y qué maravilla poder contar con estos inventos porque de verdad que nos hacen mucho bien. Pero no sería justo si solo habláramos de lo bueno y no habláramos de los inconvenientes. Y es que los hay. Hay inconvenientes, hay límites que se evidencian en cada uno de estos. Por ejemplo, quizás uno de esos límites pues causan muchas muertes anualmente. Sabemos que diferentes
aparatos o vehículos de tránsito, de tráfico, pues al final causan la muerte de miles de personas y millones quedan accidentadas. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en el año 2000. Y hay que decir que el Concorde, que es el avión del que vamos a hablar, se le consideraba como un avión supersónico, una proeza de la tecnología y de la ciencia. ¿Sabéis? Este avión podía volar a más de 2.000 kilómetros por hora y prácticamente es el doble de la velocidad de cualquier avión comercial en la actualidad. Las ciudades de París y Nueva York las llegaba a unir en menos de 4 horas. Pero en ese año, en el año 2000, pasó algo terrible. Justo en el momento del despegue del avión, un fragmento de titanio que estaba en la pista reventó una de las llantas. Acto seguido, esto rompió el tanque de combustible y muchos recordamos muy vívidamente las imágenes de aquel avión cuando estaba despegando y con una lengua de fuego que le salía de los motores de unos 60 metros, justo antes de impactar contra el hotel en el que murieron no solamente todos los que iban en el avión, sino que también mucha gente que estaba en tierra. Claro, este suceso levantó una serie de comentarios. Por ejemplo, la revista Ciencia dijo: el extraordinario y veloz avance de la ciencia y la tecnología durante los últimos siglos ha sido embriagante. Nos invade la sensación de que contamos con posibilidades casi ilimitadas de comprensión y manipulación del mundo físico. Pero terminaba diciendo, pero no hay razón para concluir que hoy somos menos falibles que antes. Y qué interesante y acertado es este comentario. Pero esto no es todo. Los científicos han dañado el medio ambiente. Tan solo pensar en lo siguiente, en los siguientes términos: lluvia ácida, efecto invernadero, deforestación. ¿Qué ponen de manifiesto? ¿No demuestran que ha fracasado el hombre en sus intentos por solventar los problemas? Y concretamente la ciencia. ¿Quieren frenarlo? Pues claro que sí. ¿Pero lo han logrado? No. Son incapaces de frenar el avance de esta problemática. Qué interesante que la Biblia predijera con exactitud en Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 18, que el hombre llegaría exactamente a este momento, a este estado. Porque dice ese versículo de la Biblia que el hombre llegaría a destruir la tierra. Como podemos ver en la imagen, en los monitores, en nuestros monitores, pues toda esta contaminación pues no solamente tiene un impacto en la Tierra, también en nosotros como seres humanos, lamentablemente. Además de todo esto hay que mencionar algo que cuesta, de verdad cuesta entenderlo, y es que la ciencia, muchos de los científicos participan en investigación militar. Y sabéis, cuando decimos muchos, queremos decir muchos. Una cuarta parte de todos los científicos del mundo, lo que equivale a unos 500.000, participan en investigación militar. Y esta investigación, ¿qué ha creado? Pues armamentos destructivos, cada vez más letales, más devastadores, de forma que han muerto cientos de miles de personas, seguirán muriendo seguramente muchas en el futuro por todo este armamento. Y por último, hay científicos que han falsificado los resultados de sus investigaciones. Y han hecho esto en un intento por conseguir prestigio, ganancias, a veces promover sus ideas y sus teorías. Y uno piensa, bueno, pero ¿por qué llegan al punto de engañar, de falsear de esta manera? Pues un artículo de la revista US News and World Report indicaba la razón por la que hacían esto. Esta revista decía en uno de sus artículos: existe una competencia brutal. Los ganadores reciben premios colosales, los perdedores se encaran al olvido. Es un ambiente en el que a veces resulta irresistible tomar un atajo. Así que eso explica por qué razón muchos científicos han falsificado su trabajo. Así que cuando pensamos un poquito en los logros y los avances de la ciencia y de la tecnología, no extraña que el libro Ética Ambiental dijera el siguiente comentario: la tecnología es un siervo de utilidad limitada y no merece gran confianza. Suele suceder que cuando sí resuelve un problema, produce dos nuevos, y es difícil conocer y predecir sus efectos secundarios. Así que, siendo justos, después de dedicar unos minutos a esta temática, ¿los logros de la ciencia los hay? Por supuesto que los hay, y muchos de nosotros nos beneficiamos de estos logros en la actualidad. Pero ahora, si los sumamos y los analizamos, ¿ofrece el registro de logros científicos una solución verdadera, definitiva a los problemas? Hay que decir, problemas que nos afectan de hace mucho tiempo, antiquísimos, como es la muerte, la enfermedad, el delito
la inmoralidad, la guerra, ¿lo ha solucionado? ¿Verdad que no? Por eso no extraña que después de que el hombre explorara por primera vez el espacio exterior, no extraña que cuando preguntaran al teólogo Karl Barth sobre ese triunfo de la tecnología y de la ciencia, ¿sabéis? Este hombre hiciera un comentario muy interesante. Él dijo, no resuelve ninguno de los problemas que me desvelan por la noche. Y es cierto, porque los verdaderos problemas que nos afectan siguen ahí, siguen sin resolverse. Ahora, ¿y la Biblia? La Biblia, ¿podemos confiar en ella? ¿En este libro, que para muchos es desconocido? Pues en los siguientes minutos vamos a ver 4 ejemplos que encontramos en la Biblia que demuestran que la Biblia es científicamente exacta y que revela conocimiento, y aquí está el matiz, revela conocimiento que no estaba disponible para el momento cuando se escribieron las palabras que vamos a leer. Con esto en mente, ¿os parece que veamos la primera idea? La vemos en Job, el capítulo 26. Job, el capítulo 26, versículo 7. Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre nada. Suspende la tierra sobre nada. Quedémonos con esta idea. Y sin perder de vista este versículo de la Biblia, vamos a Isaías, el capítulo 40, 22. Capítulo 40, versículo 22 de Isaías. La primera parte, hay alguien que vive por encima del círculo de la tierra. Como podemos ver muy bien en la imagen, algo que es lógico para nosotros, lo cierto es que lo que acabamos de leer en Job, el capítulo 26, es algo muy interesante, porque en hebreo la palabra que en nuestro idioma se vierte y se traduce a la palabra nada, significa literalmente ninguna cosa en hebreo, ninguna cosa, nada. Y es curioso porque es la única parte en la Biblia donde encontramos ese término hebreo. Es evidente que el escritor bíblico de este libro quería transmitir esta idea, que la tierra realmente estaba suspendida en el aire, que no se sujetaba sobre nada. Pero lo cierto es que, como dicen los científicos y también expertos bíblicos sobre todo, indicaban que este versículo en el que acabamos de leer refleja una visión extraordinaria, en especial en vista del tiempo cuando se escribió. Y es cierto, pero es que no hace falta ser docto para darse cuenta que estas ideas estaban en contraposición con lo que durante muchos siglos se enseñaba. Por ejemplo, se pensaba que la tierra flotaba en el agua o que descansaba sobre una tortuga gigante. Sí, hoy nos reímos de estas ideas, pero la gente de su tiempo las creía firmemente. ¿Y qué hemos leído en Isaías, el capítulo 40, versículo 22? Hemos leído que la tierra es esférica, es circular. Pues hubo que esperar hasta el año 1687 para que Isaac Newton nos demostrara y publicara los estudios sobre la fuerza de la gravedad y explicara que la Tierra podía estar en su posición gracias a esta fuerza invisible y a su propia fuerza cuando giraba. Pues pensemos que pasaron mucho tiempo, muchos años todavía, hasta que finalmente en el siglo XVIII se aceptaran esos estudios. Finalmente, aunque les costó, aceptaron la idea. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto que estamos comentando? Pues este importante descubrimiento que acabamos de analizar en estos 2 versículos, en realidad no hace más que confirmar lo que la Biblia había escrito, había declarado 3000 años antes de conocerse por la investigación, y demostrar que es verdad, que es increíblemente cierto. ¿Vemos un ejemplo más? Eclesiastés, el capítulo 1, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar no se llena. Los ríos vuelven al lugar donde nacieron para volver a correr de nuevo. Lo que describe este versículo, eso es algo que conocemos hoy como el ciclo del agua. En la imagen que podéis ver en este momento, podéis ver este proceso. Es muy sencillo explicándolo, pero es impresionante. El sol calienta el agua de los océanos y de la superficie terrestre. El agua se evapora y se concentra en nubes. Esas nubes llevan el agua sobre el terreno, sobre la tierra, firme, y al final lo descarga en forma de lluvia y también nieve. Finalmente esas aguas se vuelven a concentrar en reservas de agua y también en el océano. Y es entonces cuando este ciclo vuelve a empezar.
¿Os habéis dado cuenta que el versículo 7 de Eclesiastés 1 habla 2 veces de esta palabra, de esta idea, que los ríos volver para correr de nuevo? Es impresionante esto, ¿no es fascinante reflexionar que aparte de este proceso descrito en Eclesiastés, que es poético, sencillo, sí, pero poético, es además exacto? Y lo es todavía más cuando uno piensa en cuánto tiempo se tardó en aceptar esto como una verdad científica. Los griegos pensaban que las aguas de los ríos les llegaban por fuentes subterráneas, desde el mar hasta el río. Y esta idea, por increíble que parezca, los griegos lo promovieron, se aceptó hasta el siglo XVIII, hace no mucho tiempo. Así que, de nuevo, cuando uno piensa en todo esto, es impresionante que 2700 años antes de conocerse el ciclo del agua, la Biblia nos hablara con detalle, de forma sencilla, de esta verdad. Vemos uno más. Levítico, el capítulo 13, 46. Levítico, el capítulo 13, versículo 46. Será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad. Como es impuro, tiene que vivir aislado, fuera del campamento. La Biblia no es un tratado de medicina, ni lo pretende ser. Pero, ¿sabéis? Cuando se pone a hablar y a aportar datos científicos, especialmente en el campo de la medicina, no deja de ser asombroso lo que nos acaba de declarar. La ley mosaica estipulaba que un israelita que estaba enfermo de lepra tenía que mantenerse aislado, lo que hoy conocemos como la cuarentena. Y qué bien, ¿no? Entendemos lo que es esta ley, porque protege muchas vidas. Hasta en la actualidad, esta medida sanitaria sencilla, como bien estamos viendo, salva la vida de muchas personas. Pero de nuevo, cuando se conoció, pues pasó mucho tiempo. Cuando empezaron las epidemias en la Edad Media es cuando se dieron cuenta la importancia de esta medida sanitaria. Pero como podemos ver, cuánto bien hace seguir esta sencilla ley que tanto nos beneficia. Ahora tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que pensar, ¿cómo es posible que los israelitas, un pueblo humilde, tuvieran leyes tan adelantadas y que conocieran detalles que no los podían conocer por la investigación y además no se habían probado, pero las seguían y las obedecían? Veamos el último y cuarto ejemplo. Proverbios, el capítulo 14. Proverbios, el capítulo 14. Versículo 30. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Y si vamos al capítulo 17, el versículo 22, dice también: un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energías. Estas palabras que acabamos de leer, de nuevo, es increíble, se escribieron hace 3000 años y demuestran de forma clara que la Biblia está llena de sabiduría práctica para nuestros tiempos, en especial información científica en el campo de la medicina. Como vemos, aquí se está indicando los efectos que tiene en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, las emociones. Y uno se pregunta, ¿pero es que afecta a mi cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro organismo? Pues sí, afecta. Y la ciencia confirma que estos dos versículos de la Biblia que hemos analizado son ciertos. Diversos estudios demuestran que cuando hay personas que se enojan con facilidad, algunas llegan al punto de ser coléricas, pues esto tiene un impacto muy malo para la salud. Son la causa de muchos riesgos en cuanto a enfermedades que pueden surgir. Pero las peores están relacionadas al corazón. Qué curioso, que esos estudios demuestran que el peor perjudicado es nuestro corazón. De nuevo, es sorprendente que la Biblia y los consejos en el campo de salud que parece que se han escrito ayer nos beneficien hasta nuestro día de una manera tan práctica en forma de ayudar a nuestra vida y que podamos alargarla el máximo tiempo posible. Hemos estado hablando de la forma y posición de la tierra, el ciclo del agua, la cuarentena y los efectos de las emociones en nuestro organismo. Y ahora uno tiene que ir un poco más allá, ¿verdad?, de todo este conocimiento que hemos analizado. Uno tiene que preguntarse, ¿es solo casualidad que la Biblia sea tan exacta en todos estos campos? ¿No atribuye eso en realidad crédito a la autenticidad de la Biblia? Lo cierto es que la información revelada, la información científica revelada
antes de conocerse por investigación, demuestra de forma clara, evidente, que la Biblia es inspirada de Dios y que es prueba de su autenticidad. Y esto nos lleva a una idea importante, porque hemos estado hablando de la ciencia, hemos hablado de la Biblia, ¿y qué nos dice todo eso a nosotros? Claro, nos preguntamos en qué o en quién podemos confiar en vista de lo que hemos estado analizando. Pues para confiar en un futuro brillante, necesitamos una esperanza bien fundada. Repitamos esta idea. Para tener una esperanza, un futuro brillante, necesitamos una esperanza bien fundada. ¿Quién es el único que nos puede dar esta esperanza? Pues es nuestro Creador, Jehová Dios. Hemos visto en unos pocos ejemplos que es a través de la Biblia, nos daremos cuenta de ello, que es a través de la Biblia que Jehová nos da esta esperanza verdadera. Y no es cierto que cuando uno tiene una esperanza firme, segura, esto es de un valor incalculable porque nos ayuda a afrontar las dificultades de la vida de una manera distinta, con valor, con coraje y con confianza. Todo eso gracias a la Biblia. Al principio dijimos que hay personas que esperan, literalmente, están congeladas, esperando a que la ciencia les pueda devolver la vida. Concretamente para este problema, la muerte. ¿Qué esperanza nos da la Biblia? Pues leamos las palabras que Jesús mismo expresó en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 28. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. La esperanza que da la Biblia es muy clara. La única esperanza para los muertos es la resurrección. Pero quizás alguien esté escuchando este discurso y piense, ¿pero será posible eso? ¿Será posible que una persona que ha fallecido vuelva a la vida? ¿Será posible que los seres queridos que hemos perdido vuelvan otra vez? Me parece increíble, quizás piense alguno eso. Imaginemos la siguiente escena. Imaginemos que tenemos una casa preciosa. Esa casa es de madera. La tenemos con todo lujo de detalle. La hemos hecho en muchos años y nos ha quedado preciosa. Tanto nosotros como nuestra familia disfruta de esta casa muchísimo. Pero, lamentablemente, por un incendio, esa casa queda completamente reducida. O sea, es tan destructivo ese incendio que no quedan más que cenizas de la casa. Una pregunta. Si quisiéramos reconstruirla, ¿podríamos hacerlo? ¿Podríamos hacerla igual? Pues, si tuviéramos los planos en nuestras manos y con lo que tenemos en nuestra mente, sabemos dónde está cada cosa en la casa, ¿no es cierto? Sabíamos dónde teníamos cada mueble, el color, el tamaño. Conoceríamos todos los detalles importantes. Por eso, solamente necesitaríamos tiempo y recursos y poco a poco, podríamos reconstruir esa casa. Podríamos. En Juan, el capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, hemos leído que Jesús dijo que las personas que han muerto, ¿en qué estado están? Dice allí que están en las tumbas. Y hay un asterisco, una estrellita. Esta estrellita, si os fijáis y tenéis esos dispositivos o la Biblia en vuestras manos, nos lleva a la idea en griego, a la idea literal que se traduciría a nuestro idioma y que es las tumbas conmemorativas. Pues parece evidente que cuando hablamos de tumbas conmemorativas, ahí hay una mente envuelta, ¿no? Alguien conmemora, alguien recuerda. Bueno, ¿quién es el que conmemora o recuerda a los que han fallecido? Si no es Jehová Dios. ¿Puede hacer eso nuestro Creador en su infinito poder? Pues claro que puede. Y lo que es más, Él está deseando poder hacerlo. De hecho, la esperanza de la resurrección es una esperanza muy segura. La misma resurrección de Jesús, cuando analizamos esta, que es sin duda la que más nos llega, fue espectacular. Cuando uno piensa y la analiza, en realidad, como dice la Biblia, es un sello de garantía de parte de Jehová cuando resucitó a su propio Hijo, porque fue Él mismo quien lo resucitó. Pero eso es algo que se hizo público. Las personas lo pudieron ver. Por ejemplo, al principio se apareció a 3 mujeres,
que vieron la tumba vacía y luego posteriormente a Jesús. Y luego los discípulos no creían, ¿verdad? Ellos se resistían a esta idea. O sea, lo que nos demuestra que el relato bíblico es muy cierto y muy, muy transparente. Y al final, en un mismo día, se presenta ante 500 personas. Bueno, pensemos que ante este suceso que lo vivieron las personas de aquel momento, los discípulos cobraron tanta fuerza y un ímpetu tan grande que les permitió afrontar de cara al futuro. ¿Y por qué? Porque vivieron de verdad ese momento, lo constataron con sus propios ojos. Saber todos estos detalles nos animan también a nosotros, nos fortalecen muchísimo y nos ayudan a tener confianza en Jehová. Y también usted puede llegar al punto de tener este grado de confianza en la Biblia. No olvidemos, Jehová Dios no miente, y de hecho dice la Biblia que es imposible que Él mienta, así que podemos poner nuestra confianza en este refugio para nosotros. Por mucho que lo intente, hay que decir que la ciencia solo puede hacer conjeturas con relación al futuro. Lo hemos visto al principio con unos cuantos ejemplos, pero la Biblia, qué distinta es. La Biblia no es como los libros de leyendas que empiezan diciendo en algún lugar y luego después empiezan a ser imprecisos. No, la Biblia es exacta en tiempos, aporta detalles, personajes reales, sus nombres, sus lugares. Cuando uno analiza la Biblia libre de prejuicio, absolutamente todo encaja. Y lo que más ayuda es la gran cantidad de profecías bíblicas que uno puede investigar, analizar. Y sabéis, es algo apasionante cuando lo hacemos y podemos sacar nuestras propias conclusiones de esas investigaciones. Dijimos hace un momento que para tener una esperanza, un futuro brillante, ¿qué necesitamos? Una esperanza bien fundada. ¿Nos da eso la Biblia? ¿Nos da esa esperanza bien fundada? ¿Nos dice qué pasará en el futuro? Pues dice la Biblia en Daniel, el capítulo 2, versículo 44, que el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro. Pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Así que la gobernación de Dios lo que va a hacer es reemplazar la gobernación humana. ¿Y qué es lo que hacen los hombres ante el fracaso de un gobierno y otro? ¿No es verdad que votan a otro gobierno? ¿Y por qué hacen eso? Porque no les dan lo que necesitan. Hemos pensado por un momento que lo que acabamos de citar en Daniel 2:44 es la solución definitiva a los problemas que hoy tenemos. Pues esta solución pasa primeramente por hacer desaparecer todo lo malo, todo aquello que origina la maldad. Y seguramente estamos deseando, todos los que escuchamos este discurso, estar allí, ser fieles a Dios para vivir esa futura destrucción a la que este mundo se enfrenta, a ese cambio tan deseado. No lo dudemos ni un instante. Habrá un nuevo mundo, tal como lo predice la Biblia. Un mundo en el que no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que las cosas anteriores habrán pasado. Habrán pasado. Mientras tanto, la Biblia nos dice francamente lo que podemos esperar del hombre y de sus intentos. Podemos leerlo para finalizar en el Salmo 146. Salmo, el capítulo 146, versículo 3. No pongan su confianza en príncipes, ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. El mejor de los gobernantes, el mejor de ellos, el mejor humano, sea hombre, sea mujer, todos nosotros en definitiva. Al final se cumple lo que dice el versículo 4, por muy buenas intenciones que tengamos. Nuestra vida se va, en este sistema se va. Y lo único que queda, como dice ahí, no es nada, porque nuestros pensamientos también se irán. Por esta razón, lo cierto es que eso es la realidad cuando optamos por confiar en el hombre. Por eso, elijamos bien en qué ciframos o en qué depositamos nuestra esperanza. A la pregunta si a la ciencia o a la Biblia, seguro que podremos contestar. Muchas gracias, hermano Jiménez. Hemos disfrutado de un discurso precioso y qué contentos estamos de tener la Biblia como un libro que nos da
esperanza y futuro. Pues seguimos, hermanos. Ahora nuestro hermano Andrés Mayor considerará el artículo de la Atalaya con todos nosotros, con un tema muy interesante que tiene que ver con la organización en la congregación. Por favor, hermano Andrés Mayor. Pues bienvenidos para esta segunda parte de nuestra reunión. Vamos a comenzarla entonando juntos una canción muy en armonía con el artículo que estudiaremos a continuación. La canción será la número 137, basada en Romanos capítulo 16, versículo 2. Su título es Fieles, valiosas, amadas. Canción 137. Pues después de esta animadora y apropiada canción, podemos comenzar con nuestro estudio del artículo de la Atalaya. El título es El principio de autoridad en la congregación. El texto que sirve como base para esa declaración es Efesios capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol Pablo dice: el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Seguramente recordamos todos que la semana pasada vimos en qué consiste el principio de autoridad establecido por Jehová y vimos cómo ese principio aplica en el ámbito familiar. Hoy veremos cómo aplica ese principio de autoridad en la congregación. Veremos la respuesta a algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, veremos cómo debemos ver a las hermanas y cuál es su papel en la congregación. Una pregunta curiosa: ¿son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Y una tercera cuestión: ¿tienen el mismo tipo de autoridad los ancianos y los cabezas de familia? Y veremos algunos parecidos, algunas diferencias, y analizaremos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a confirmar con exactitud cómo aplicar el principio de autoridad en la congregación.
Pues queremos daros muchas gracias de antemano a todos vosotros por vuestros comentarios. Seguro que habéis dedicado tiempo a estudiar a fondo los párrafos, los textos bíblicos, las referencias. Así que gracias de antemano por vuestra aportación, que hará una delicia de este artículo. Nuestro hermano Fernando Cantero será el lector para esta reunión. Así que, sí, por favor, hermano Cantero, lees el primer párrafo. ¿Verdad que nos hace muy felices ser parte de la familia de Jehová? Una de las razones por las que disfrutamos de tanta paz y unidad es que todos nos esforzamos por respetar el principio de autoridad que Jehová ha establecido. De hecho, cuanto mejor entendemos este principio, más unidos estamos. Muchas gracias. Pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es una de las razones por las que está unida la familia de Jehová? Hermano Makowski, por favor. Una de las razones por las que disfrutamos de tanta paz y unidad es que todos nos esforzamos por respetar el principio de autoridad que Jehová ha establecido. Magnífico. Muchas gracias. Muy bien. Hermana García. Y para poder mostrar respeto a este principio de autoridad tenemos que esforzarnos por comprenderlo bien, así lo podremos aplicar de la manera correcta, disfrutaremos haciéndolo y además cada vez estaremos más unidos. Ciertamente, muy bien. Muchas gracias. Hermano Espinoza. Y como dice ahí al principio, el resultado merece la pena, ¿no? Porque formaremos parte de una familia feliz. Así es. Muy bien. Vale, pues con esta entrada estamos preparados para párrafo 2, por favor. En este artículo hablaremos de la autoridad dentro de la congregación. Entre otras cosas, responderemos estas preguntas. ¿Cuál es el papel de las hermanas? ¿Es cierto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas? ¿Y tienen los ancianos el mismo tipo de autoridad sobre los hermanos y las hermanas que la que tiene un cabeza de familia sobre su esposa y sus hijos? Primero veamos cuál es el papel de las hermanas y cómo debemos verlas. Muy bien. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Hermano Conway. ¿Cuál es el papel de las hermanas? ¿Y es cierto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas? Gracias. Muy bien. Hermano Cobollo. ¿Tienen los ancianos el mismo tipo de autoridad sobre los hermanos y las hermanas que la que tiene un cabeza de familia sobre su esposa y sus hijos? Gracias. Muy bien. La tercera pregunta. Pues vamos a entrar entonces en el primer subtítulo que nos permitirá responder a la primera pregunta. ¿Cómo debemos ver a las hermanas? Párrafo 3, por favor. Nuestras hermanas merecen todo nuestro reconocimiento por todo lo que hacen para cuidar de sus familias, predicar las buenas noticias y ayudar a los hermanos de la congregación. Pero si pensamos en cómo las ven Jehová y Jesús y cómo las trató el apóstol Pablo, las valoraremos todavía más. Pues la pregunta para este párrafo 3, ¿qué nos ayudará a valorar todavía más lo que hacen nuestras hermanas? Hermano Delgado. Si pensamos en cómo la ven Jehová y Jesús, ¿no? Y también cómo las trató el apóstol Pablo, pues la valoraremos mucho más, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este artículo. Muy bien. Gracias, hermano García. Y algo que obviamente también nos va a ayudar siempre a valorarlas es pensar y meditar en todo lo que hacen, tanto en la congregación, en la familia o en la obra de predicar. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario sobre este aspecto? ¿Qué hacen las hermanas en esos ámbitos? ¿Alguna observación que podamos, tal vez pensando en nuestra congregación? Hermana Delgado.
Pues tenemos que reconocer que las hermanas son las que llevan el mayor peso en la predicación, perdón, a pesar de que tienen muchas otras responsabilidades en su familia, ¿no? Pero siempre se ve el gran número de precursoras en casi todas las congregaciones, más las hermanas que los hermanos por las circunstancias, pero tenemos que valorar mucho el esfuerzo que hacen y en poner el ejemplo también a las hermanas más jóvenes dentro de la congregación. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bien, pues seguimos párrafo 4, por favor. La Biblia indica que para Jehová los hombres y las mujeres son igual de valiosos. Por ejemplo, explica que en el siglo I Jehová les dio Espíritu Santo tanto a unas como a otros para que pudieran hacer milagros, como hablar en lenguas. El grupo de cristianos ungidos que reinarán con Cristo está formado por hombres y mujeres. Igualmente, Jehová les dará a personas de ambos sexos la recompensa de vida eterna en la tierra. Y Jesús les mandó tanto a hombres como a mujeres que predicaran y enseñaran las buenas noticias. Por ejemplo, el libro de Hechos menciona a una cristiana llamada Priscila. Ella y su esposo Aquila le explicaron con mayor exactitud la verdad a un hombre muy culto llamado Apolos. Muchas gracias, hermano Cantero. Pregunta 4. ¿Cómo indica la Biblia que para Jehová los hombres y las mujeres son igual de valiosos? Hermana Conway, por favor. Sí, en Hechos 2, 17 y 18 menciona unas palabras proféticas de Joel que mencionan que los hijos y las hijas profetizarán, hasta los esclavos y esclavas derramarás parte de su espíritu. Y podemos ver que se cumplió en ese tiempo porque tanto hombres y mujeres recibieron el milagro de poder hablar en diferentes idiomas. Excelente. Muy bien. Hermana Iglesias. Después también otro aspecto que nos ayuda a ver cómo ve Jehová a los hombres y a las mujeres es, por ejemplo, el sentido de escoger a los cristianos ungidos que reinarán con Cristo en el cielo. Escogió tanto a hombres como a mujeres. Y si nos fijamos en Gálatas 3:26, ahí lo deja claro. Todos ustedes son hijos de Dios. No hay ni hombre ni mujer, como bien dice el versículo 28. Muy bien, muy bien. Hermano Ordaliza. Por otra parte, la gran muchedumbre de la que habla Apocalipsis 7 está compuesta también por hombres y por mujeres, pues que tienen como recompensa la vida eterna aquí en la tierra. Entonces esto nos refleja que para Jehová, tanto hombres como mujeres, aunque a los hombres les haya dado la autoridad en la congregación y en la familia, tienen la misma recompensa, es decir, que son igual de valiosos para él. Muchas gracias, muy bien. Hermana Jiménez. Las palabras de Mateo, capítulo 28, 19 y 20, cuando Jesús da el mandato de predicar y enseñar a las personas, estaban reunidos también un grupo de discípulos compuesto también por hombres y mujeres. Otro ejemplo más, muy bien. Hermana Juárez. En Hechos 18, del 24 al 26, se narra el ejemplo de cómo un cristiano bien versado en las Escrituras, como era Apolos, recibió la ayuda de Priscila y su esposo Aquila para entender mejor, tener un conocimiento exacto de lo que significaba el camino de Dios, ya que solamente conocía lo que era el bautismo de Juan. Muy bien, gracias. Pues gracias por abarcar los diferentes puntos de este párrafo también. Veamos ahora qué aprendemos del ejemplo de Jesús, párrafo 5. Jesús respetaba a las mujeres. No era como los fariseos, que despreciaban a las mujeres, ni siquiera hablaban con ellas en público y mucho menos comentaban con ellas las Escrituras. Al contrario, Jesús habló de temas espirituales profundos tanto con mujeres como con hombres. También permitió que muchas mujeres lo acompañaran mientras iban predicando. Y les dio a algunas de ellas el honor de decirles a los apóstoles que él había resucitado. Pues pregunta para el párrafo 5. Según muestra Lucas 10, versículos 38, 39 y 42, ¿cómo veía Jesús a las mujeres? ¿Algún voluntario, por favor? ¿Podemos leer de entrada estos versículos?
Hermano García, por favor. Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Versículo 42. Pero son pocas las cosas que se necesitan o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Gracias, Manu García. Pues según hemos leído ahí, ¿cómo veía Jesús a las mujeres? Hermana Makowski. Lucas 10:38 dice que Jesús estaba hablando de temas espirituales profundos con María y los demás. Esto demuestra que Jesús valoraba a las mujeres como sus seguidoras y amigas, no era como los fariseos que despreciaban a las mujeres. Qué bien, muy bien. Muchas gracias. Hermana Silvosa. En la nota que aparece junto al texto de Lucas se hace referencia a una atalaya y es interesante el comentario bíblico que habla ahí acerca de precisamente la postura que tenían muchos, no solo fariseos, sino incluso algunos judíos de la época. Dice que la postura de María y su entusiasmo por absorber la enseñanza de Jesús a costa de un rol tradicionalmente femenino puede que haya ofendido a la mayoría de los varones judíos. Así es que vemos cuál era la postura que tenía mucha gente y sin embargo vemos en contraposición cómo Jesús no solamente se sintió bien de que María lo hiciera así, sino que en el versículo 42 alabó su conducta delante de su hermana. Perfecto, muy bien. Hermana Terrones. En el relato de Lucas también se ve cómo Jesús permitió que mujeres lo acompañaran durante el viaje y en una época en la que los maestros de la ley pues enseñaban que los hombres no debían ni siquiera estar cerca de las mujeres y muchísimo menos permitirle que viajara con ellos. Jesús no siguió esas tradiciones y seguro que durante el viaje hubo momentos interesantes en los que tendrían conversaciones espirituales mostrando de nuevo el respeto que Jesús sentía por ellas. Sin duda, muy bien. Hermana García. Sí, también en el tiempo de Jesús la palabra o el testimonio de una mujer no valía prácticamente nada. Sin embargo, tal como vemos en el relato de Juan 20, Jesús eligió a varias mujeres para que informaran de su resurrección al resto, entre ellos los apóstoles. Así vemos claramente el respeto y la confianza y dignidad que Jesús mostró a las mujeres. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Silvosa. Y profundizando un poco más en la referencia que tenemos a la Atalaya de septiembre de 2020, allí dice que por aquel entonces el hecho de sentarse a los pies de los maestros estaba restringido a aquellos que se estaban preparando para ser maestros y este era un rol que por aquel entonces estaba prohibido para las mujeres, pero como vemos en Lucas 10:39, María tuvo la confianza de sentarse a los pies de su maestro para aprender de él, lo cual nos muestra que Jesús no solo las respetaba, las trataba con dignidad, sino que también hacía que se sintieran cómodas a su lado. Muy bien, qué detalle tan interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Pues veamos otro ejemplo también, un referente para nosotros, el apóstol Pablo, párrafo 6, por favor. El apóstol Pablo le mandó a Timoteo que respetara a las mujeres. Le dijo que tratara a las mujeres de más edad como a madres y a las más jóvenes como a hermanas. Aunque Pablo hizo mucho por ayudar a Timoteo a tener una fe fuerte, reconoció que fueron su madre y su abuela quienes le enseñaron los santos escritos. Además, en su carta a los romanos, Pablo envió saludos a varias hermanas y las mencionó por nombre. Se daba cuenta de que todo lo que hacían aquellas cristianas y expresó cuánto valoraba su labor. Pues párrafo 6. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que respetaba a las mujeres? Hermano Jiménez. Un detalle que lo demostró porque las trataba con mucha dignidad. Por ejemplo, indicaba que las mujeres de más edad deberían ser consideradas como madres y también las más jóvenes como hermanas, así que dignifica a cada una de ellas. Cierto. Gracias, muy bien. Hermana Gil.
Sí, también vemos que las valoraba porque para Pablo no pasaban desapercibidas. Él valoraba su trabajo y, como vemos en la carta a los romanos, pudo expresar encomio sincero y específico porque, por ejemplo, de Febe decía que fue defensora de muchos, o de Aquila y Prisca, que arriesgaron el cuello por él. Así que también es muy bonito sentir hoy que los hermanos que tienen responsabilidades nos dan encomio sincero a las hermanas siguiendo el ejemplo de Pablo. Excelente, gracias, muy bien. Hermano Terrones. También en el caso que se nos menciona en segunda carta a Timoteo, el capítulo 1 y el capítulo 3, siendo contrario a la tendencia que había normal de despreciar el valor o el mérito de las mujeres, en este caso él no tenía ningún problema en atribuir lo que era necesario tanto a la madre como a la abuela de Timoteo, que fueron los que influyeron tanto al enseñarlo y educarlo. Muy bien, un ejemplo más. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por vuestros comentarios muy acertados y oportunos. Leemos el párrafo 7. Como hemos visto, la Biblia no da a entender que las hermanas sean inferiores a los hermanos. Con su cariño y generosidad, nuestras hermanas aportan mucho a la congregación y los ancianos cuentan con su ayuda para mantener la paz y la unidad. Pero todavía hay que responder estas preguntas. ¿Por qué les manda Jehová a las hermanas que se cubran la cabeza en ciertas ocasiones? Y, puesto que solo los varones son nombrados ancianos y siervos ministeriales, ¿significa esto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas? Pues, pregunta 7, ¿qué preguntas vamos a responder? Hermana Cantero. Una de ellas es por qué Jehová manda que las mujeres se cubran en ciertas ocasiones. Muy bien. Hermana Jiménez. Y la otra, ya que solo los varones son nombrados ancianos o siervos ministeriales, si significa esto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas en la congregación. Muy bien. Una segunda cuestión. ¿Qué idea remacha, si podemos usar la expresión, este párrafo respecto a qué sienten los ancianos, los hermanos, por las hermanas? ¿Y por qué? Hermana Delgado. Pues se reconoce que aunque las hermanas no cubren ningún puesto de responsabilidad dentro de la congregación, gracias a su colaboración ellas aportan mucho a la hermandad y también colaboran mucho en mantener la paz y la unidad dentro de la congregación. Muy bien. Tarea súper importante, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar comienzo al siguiente subtítulo. ¿Son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? En pocas palabras, la respuesta es no. Solo Cristo es cabeza de todas las hermanas de la congregación. En la familia el esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero un hijo varón bautizado no es cabeza de su madre. Y en la congregación la autoridad que tienen los ancianos sobre las hermanas y los hermanos tiene límites. ¿Y qué puede decirse de una hermana soltera que ya no vive con sus padres? Ella sigue respetándolos, pero ya no está bajo la autoridad de su padre. Y respeta a los ancianos, pero tal como los varones de la congregación, solo tiene un cabeza, Jesús. Gracias. Pues en armonía con Efesios 5:23, ¿por qué no son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Leemos el versículo y luego respondemos la pregunta. Hermana Juárez, por favor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Gracias. Pues en armonía con esto, ¿por qué no son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Hermano Conway. Porque solo Cristo es cabeza de todas las hermanas de la congregación. Muy bien. Conciso y claro. Hermano Espinoza.
Y el primer caso que se plantea aquí es en el ámbito familiar. Ahí dice que el esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero si un hijo bautizado vive con sus padres, no es el cabeza de la madre, ¿no? Aunque él sea varón. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hijo? Lo que dice Efesios 6, 1 y 2, obedecer a sus padres. Por tanto, él no es cabeza de su madre, sino que es el esposo, su padre. Muy bien. Hermana Iglesias. Y en el ámbito de la congregación, los ancianos también tienen autoridad, pero tienen unos ciertos límites entre los hermanos y las hermanas. Como dice 1 Tesalonicenses 5:12, son los que los dirigen y los que aconsejan. Es decir, la autoridad de los ancianos es dar pautas bíblicas para tomar buenas decisiones, pero no tienen el derecho de que los demás tomen, que sean los que tomen la decisión de los demás. Magnífica observación. Muy bien. Hermano García. Tenemos un dibujo en este párrafo donde se observa una hermana que está estudiando. Entonces podríamos preguntarnos si una hermana soltera ya no vive con sus padres, ¿quién es su cabeza? Pero cuando vemos el dibujo general, el dibujo más grande donde vemos a Jesucristo, rápidamente tenemos la respuesta, porque vemos como el cabeza que está por encima de ella, aquí en la imagen que la vemos en la pantalla, es Jesús, aunque obviamente ella seguirá respetando a sus padres y seguirá respetando a los ancianos en la congregación. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues seguimos, párrafo 9. Ahora bien, es cierto que Jehová ha decidido que sean los hombres quienes dirijan la congregación y no las mujeres. ¿Por qué? Por la misma razón por la que nombró a Jesús cabeza del hombre, para que la congregación esté organizada. Si por las circunstancias una hermana debe realizar una tarea que normalmente llevaría a cabo un hermano, entonces Jehová le pide a ella que se cubra la cabeza. Esto no es para rebajarla, sino para proporcionarle una manera de mostrar que respeta el principio de autoridad. Respondamos ahora a esta pregunta. ¿Cuánta autoridad tienen los cabezas de familia y los ancianos? Muy bien. Pues pregunta 9. ¿Por qué deben cubrirse la cabeza las hermanas en algunas ocasiones? Hermano Delgado. Jehová ha decidido que sean los hombres, los varones, quienes dirijan la congregación, así que si por alguna circunstancia una hermana tiene que desempeñar en alguna ocasión esta función, esta tarea, pues que llevaría a cabo un hermano, pues en esa ocasión tendría que cubrirse la cabeza. Gracias, muy bien. Hermana Silvosa. Y es bonita esta idea porque pensar que es Jehová el que realmente nos está pidiendo esto a las hermanas, pues nos ayuda a entender el papel que tenemos dentro de la congregación, porque no estamos compitiendo ni mucho menos, porque no es un principio regido por un punto de vista imperfecto, egoísta, sino que está regido por Jehová, que quiere que la congregación esté organizada, y Él es un Padre bondadoso que sabe bien, nos conoce a cada uno y sabe exactamente cuál es nuestro bienestar y cómo va a ser mejor el funcionamiento de la congregación. Entonces es la oportunidad que tenemos las hermanas precisamente de obedecer y respetar a Jehová en este sentido. Excelente, muy bien. Hermana Conway. Y también en 1 Corintios 11, 4 al 7 menciona los principios de por qué debería que cubrirse la cabeza la hermana, pero más adelante en el versículo 10 menciona algo interesante que también muestra su sujeción y respeto al principio de la autoridad para los ángeles. Y podemos tener eso en mente también, que no solo es aquí el ámbito en la tierra, sino celestial, que al hacer esto estamos respetando la autoridad aquí y en el cielo. Gracias, muy bien. Hermano Jiménez. También es interesante la línea del argumento que presenta la Atalaya de por qué este arreglo tan bien organizado. Pues por la misma razón que un hombre también tiene un cabeza, que es el Cristo. Y por la misma razón, pues también ha establecido ese orden para las hermanas. Muy bien. ¿Algún comentario sobre este punto de cubrirse la cabeza en armonía con el recuadro que tenemos? Hermano García. Pues vemos que hay 3 preguntas que debería hacerse una hermana, si duda sobre si cubrirse o no la cabeza.
La primera está relacionado sobre si está en presencia de un hermano bautizado y está haciendo algo que debería estar haciendo este hermano bautizado, por ejemplo, orando o enseñando, debería cubrirse. La segunda es si está haciendo una tarea que normalmente haría un hermano bautizado, aunque éste no esté presente, pues también debe cubrirse. Y la tercera es si está en presencia su esposo. Como este es cabeza de la familia, este debería estar pues orando, enseñando a otros de la Biblia, pero si no es cristiano, por cualquier otra circunstancia no puede hacerlo, pues también debería cubrirse. Gracias, muy bien. Hermano Silvosa. Y vemos un ejemplo de esto en la imagen que está asociada a este recuadro, donde vemos a una hermana que todo aparenta que está dirigiendo una reunión para el servicio del campo. Quizá en ese momento no había hermanos que cumplan los requisitos, hermanos varones, para poder dirigir esa salida, y ella, demostrando que respeta este principio de autoridad para Jehová y está haciendo una labor que típicamente le correspondería a un varón en la congregación, pues vemos cómo ella se cubre la cabeza. Muy bien, muy bien. Hermano Gordaliza. Sí, y es muy interesante la información que nos aporta el libro Amor de Dios, ya que ahí especifica como una cristiana ungida también tiene que estar bajo este principio de autoridad. Pero vemos que va a ser un gran ejemplo para los ángeles, ya que ella, aunque ahora esté bajo este principio de autoridad, en un futuro tendrá un puesto superior porque reinará con Cristo. Entonces les ayuda a poder cumplir ellos también con su autoridad. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Y mucho más amplia la información a la que hacía alusión el hermano Gordaliza en el libro Manténganse en el amor de Dios. Muchas gracias. Pues el siguiente subtítulo, la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos, nos permite responder a otra pregunta pendiente. Los ancianos aman a Cristo y también aman a las ovejas que Jehová y su Hijo les han mandado cuidar. Un anciano bien intencionado podría verse a sí mismo como si fuera el padre de los hermanos de la congregación. Tal vez piense, si un cabeza de familia tiene derecho a dictar normas para proteger a su familia, un anciano también puede poner normas que le parece que protegerán a las ovejas de Dios. Y a su vez puede que algunos hermanos y hermanas fomenten esta manera de pensar al pedirles a los ancianos que tomen decisiones por ellos. Pero, ¿tienen el mismo tipo de autoridad los ancianos y los cabezas de familia? Pues ¿por qué podría pensar un anciano en ponerles normas a los hermanos de la congregación? Hermana Juárez. Pues se ve que ante todo hay buena intención, porque ya que el cabeza de familia en su familia pone normas para que haya orden y que haya paz en la familia, pues piensa a lo mejor en la congregación, pues también puede funcionar el mismo arreglo. Y también puede ser que se fomente esta idea de tener esa capacidad de poner normas para pedir que decidirían, en el caso de las hermanas, qué haría un anciano en una situación concreta que tuviera la hermana. Y entonces esto pues no es el papel de los ancianos. ¿Cierto? Muchas gracias. Muy bien. Hermano Espinoza. Y el principio que se encuentra en Juan 21 del 15 al 17 es el que podría llevar a comprender así esta idea, ¿no? Porque ahí Jesús 3 veces repitió que deberían de alimentar a sus ovejitas, ¿no? Así los ancianos podrían llegar a la conclusión de que tienen que poner normas para cuidar, ¿no?, a las ovejas de Jesús. Pero como veremos son distintos tipos de autoridad, uno en la familia y otro en la congregación. Así es, muy bien. Pues veamos en el párrafo 11, parecidos y luego diferencias. El apóstol Pablo indicó que la autoridad de un cabeza de familia y la de un anciano de congregación tienen algunos aspectos en común. Por ejemplo, Jehová quiere que los miembros de la familia obedezcan al cabeza de familia y quiere que los hermanos de la congregación obedezcan a los ancianos. También espera que tanto los cabezas de familia como los ancianos se aseguren de que quienes están a su cuidado tengan una fe fuerte y se sientan queridos y valorados. Y como los buenos cabezas de familia, los ancianos ayudan a los hermanos que lo necesitan. Además,
Jehová espera que los ancianos y los cabezas de familia ayuden a los demás a obedecer las normas divinas y que no vayan más allá de las cosas que están escritas en la Biblia. Pues la pregunta para el párrafo 11 es: ¿qué aspectos tienen en común la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Hermana Jiménez. Pues un aspecto en común es la obediencia. Jehová pide obediencia al cabeza de familia y también pide obediencia a los ancianos en la congregación. Muy bien. Hermano Makowski. Como indica Santiago 2, 15 a 17, los ancianos y los cabezas de familia deben estar atentos y cuidar activamente de los miembros de su familia o de la congregación. Así es, sin duda. Hermana García. Y vemos que las decisiones que ambos toman, tanto el padre de familia como los ancianos de la congregación, tienen el mismo objetivo, de ayudarnos a tener una fe fuerte y que nos sintamos seguros, queridos y valorados. También. Gracias, hermano Cobollo. Y ambos tratan de animar para que se obedezcan las normas de la Biblia, las normas divinas, pero, como se menciona en 1 Corintios 4:6, sin ir más allá de las cosas que están escritas. Muy bien. Muy bien. Pues vistas las similitudes, veamos ahora algunas diferencias. Párrafos 12 y 13. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la autoridad de los ancianos y la de los cabezas de familia. Una de ellas es que Jehová les ha dado a los ancianos la responsabilidad de actuar como jueces y expulsar de la congregación a los pecadores que no se arrepienten. Por otro lado, Jehová les ha dado a los cabezas de familia autoridad para hacer ciertas cosas que los ancianos no pueden hacer. Una de las cosas que un cabeza puede hacer es dictar normas para los miembros de su familia y asegurarse de que se cumplan. Por ejemplo, tiene derecho a establecer a qué hora deben llegar a casa sus hijos por la noche y también la autoridad para disciplinarlos si desobedecen. Claro, antes de poner una norma, un cabeza de familia considerado hablará con su esposa, pues los dos son una sola carne. Muchas gracias, hermano Cantero. Tal como indica Romanos 7:2, ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Un voluntario, por favor, para leer esta cita bíblica. Hermano Conway, si es tan amable. Por ejemplo, la mujer casada está atada por la ley de su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, queda libre de la ley de su esposo. Gracias. Pues según se indica ahí, ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Hermana Gil. Pues veíamos en párrafos anteriores que los ancianos no pueden dictar normas en la congregación. Sin embargo, como acabamos de leer en Romanos, habla de la ley del esposo. Así que Jehová sí que le da la autoridad a los cabezas de familia para que puedan dictar normas en su casa y asegurarse de que se cumplan. Muy bien. ¿Algún ejemplo podríamos poner de una norma que el cabeza puede establecer? Hermano García. Pues en esta ley, como dice Romanos 7:2, o normas que pueden establecer los cabezas de familia, puede ser la hora a la que los hijos deben llegar a casa por la noche, darles disciplina también apropiada y cuando es debido, o incluso, como indica la nota, también es responsabilidad del cabeza de familia y no de los ancianos el decidir a qué congregación o qué idioma de congregación debe acudir la familia. Muy bien. Sí, señor. Hermano Ordaliza.
Y con respecto a esto, el párrafo nos recuerda que en Mateo 19:6 se explica cómo el matrimonio es una sola carne. La traducción también se puede vertir a un solo ser. Esto nos recuerda que aunque es el hombre el que tiene la autoridad para decidir, un buen cabeza de familia que quiera llevar esa autoridad lo mejor posible hablará con su esposa antes de tomar cualquier decisión. Es verdad, muy bien. Hermana Conway. Entonces, como hemos visto, no hay una ley de anciano, sino la esposa casada está bajo la ley de su esposo, pero los ancianos sí tienen un papel que Jehová y Jesús han puesto, más que todo. Desde aquí ellos tienen la responsabilidad de ayudar a los hermanos a tener una fe fuerte, sentirse queridos y valorados y expulsar de la congregación a los pecadores que no se arrepienten. Muy bien. Eso nos ayuda a ver la diferencia, ¿verdad? Perdón, hermana García. Sí, lo que iba a comentar era un poquito lo que ha dicho la hermana Conway, que en este caso los ancianos o la autoridad de los ancianos estaría por encima de la opinión o la autoridad del cabeza de familia para expulsar a un determinado miembro de esa unidad familiar. Cierto, ¿eh? Sí. El anciano no dirá a qué hora hay que llegar a casa, pero el padre no dirá si hay que expulsar o no a alguien de su familia, ¿no? Muy bien. Pues echamos un vistazo a las ilustraciones que tenemos relacionadas con estos párrafos y podemos resumir mirando en los dibujos similitudes, diferencias entre la autoridad de los padres y los ancianos en la congregación. Según vimos en los párrafos 11 y 12. Hermano García, hermano Jiménez. Sí, una idea que queda claro con la imagen es que los tres grupos, tanto los ancianos como los cabezas de familia y los solteros, están bajo la autoridad de Jehová y concretamente Jesús, que está de guía sobre la congregación cristiana. Gracias, muy bien. Hermana Silvosa. Y en ambas ilustraciones, en la que, por ejemplo, vemos a los ancianos que dirigen desde la plataforma, pues quizá con sus discursos, comentarios, pues lo que en realidad están pretendiendo es fortalecer la fe de los hermanos, y es lo mismo que ocurre en la fotografía que vemos de los cabezas de familia, que también está estudiando con su familia porque también quiere fortalecer su fe y que puedan pues respetar mejor a Jehová. Muy bien. Parecido. ¿Diferencias también? Hermana Jiménez. Pues como hemos visto, las diferencias es que el cabeza de familia puede poner normas en su casa y hacer que se obedezcan y se respeten esas normas, y el anciano en la congregación no puede hacer esto, pero sí que puede juzgar y expulsar a aquel pecador que no se arrepiente. Muy bien. Hermana Delgado. Y en las tres ilustraciones también podemos notar que tanto el anciano de la congregación como el hermano soltero y como el cabeza de familia están utilizando la Biblia para ayudar a su familia. Así que, aparte de las opiniones personales, por ejemplo, en el caso del cabeza de familia, lo que tiene que primar es la opinión de Jehová a la hora de dirigir tanto a la familia como a la congregación. Muy bien, muy bien. Y hablando de opiniones, pues ¿qué hará un buen cabeza de familia? Aunque tenga autoridad para dictar normas. Hermana Terrones. Pues como hemos visto, un cabeza de familia considerado siempre hablará con su esposa antes de poner una norma. Eso es. Muy bien, ¿no? Si en ambos casos, ancianos, cabezas de familia, tampoco pueden hacer lo que les dé la gana, simplemente porque tienen autoridad, ¿eh? Magnífico, muchas gracias. Pues pasamos al siguiente subtítulo: respetemos a Cristo, cabeza de la congregación. Por medio del rescate, Jehová compró la vida de todos los que componen la congregación y de todas las personas que pongan su fe en Jesús. Como Cristo murió por nosotros, es lógico que Jehová lo nombrara cabeza de la congregación.
Por esa razón, Jesús tiene autoridad para dictar normas de conducta para las personas, las familias y toda la congregación, y para asegurarse de que se cumplan. Pero Él no se limita a ponernos normas, nos alimenta y cuida a cada uno de nosotros. Pues en la parte A de este párrafo 14, pregunta: en vista de lo que dice Marcos 10:45, ¿por qué es lógico que Jehová nombrara a Jesús cabeza de la congregación? Por favor, ¿alguien podría leer este versículo? Hermana Makowski, por favor. Y es que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sí, para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Muchas gracias, muy bien. Pues en vista de estas palabras que acabamos de leer, ¿por qué es lógico que Jehová nombrara a Jesús cabeza de la congregación? Hermana Cantero. Sí, por favor. Pues porque después de Jehová es el que más ha hecho por la humanidad, como dar su vida por nosotros, servirnos y nos quiere muchísimo, así que es el que tiene más derecho para ser cabeza de todos nosotros. Muy bien, muy bien. Hermano Terrones. Tanto en Marcos, cuando se usa la palabra rescate, como en Hechos 20:28, que ha habido una compra, se está recogiendo algo de valor, pero se ha pagado algo de muchísimo más valor. Así que como cada uno de nosotros cuando compramos algo, más o menos con un objeto hacemos lo que queremos porque para eso lo hemos comprado. Aquí ha habido una compra, hay un bien que se ha dado, hay algo que se ha recibido y por tanto es lógico que el comprador pues también establezca sus normas o sus leyes sobre ese asunto. Muy bien. Hermano Espinoza. Y como es lógico que él sea el cabeza de la congregación, es lógico que él dicte normas dentro de la congregación, ¿no? Ahí por eso dice que él se asegura incluso de que se cumplen esas normas que él dicta, así que él puede en la congregación tomar las medidas que él decida. Muy bien. ¿Van a Iglesias? Sabemos que un cabeza tiene la autoridad para dictar normas, pero estas están basadas en el amor. Como bien se ha comentado, Jesús mostró el amor más grande al dar su vida por nosotros, ¿no? Por eso, como dice Efesios 5:29, no solo se ha limitado a poner esas normas, sino que lo hace para cuidarnos. Así que eso pues es una gran ayuda a saber de que Jesús lo hace todo por amor. Muy bien, gracias. Hermano Silvosa. Sí, una prueba de esta autoridad la vemos en Gálatas 6:2, ahí se habla de la ley del Cristo. Esta ley está compuesta por todo lo que Jesús enseñó mediante sus palabras, sus acciones, y es una ley que tiene que influir en todo aspecto de la vida del cristiano. Por eso, como se ha comentado, está claro que Jesús tiene esta autoridad para dictar normas de conducta a todo tipo de personas, familias, congregaciones, y además de asegurarse que se cumplan. Muy bien. Ese es un matiz que se ve muy bien en la ilustración completa que tenemos, ¿no? Decíamos anciano, autoridad en la congregación, cabeza de familia, autoridad en la familia, Jesús. Hermana Jiménez. Pues Jesús está como la autoridad por encima de todos y es cabeza de todos, de cada uno de ellos. Muy bien, gracias, muy bien. Pues la parte B. ¿Cuál es el papel del cuerpo gobernante? Tenemos ahí un recuadro que nos permite. Hermano Conway. El cuerpo gobernante da instrucciones útiles para organizar a los siervos de Jehová de todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias. Hermano García. También siguiendo lo que dice 2 Corintios 1:24, ellos entienden que no son amos sobre nuestra fe, sino que son colaboradores para que seamos felices. Reconocen que ellos tampoco son las cabezas de la congregación, la cabeza de la congregación sigue siendo Jesucristo. Ellos son hermanos, como dice Mateo 23:8, pero también reconocen, aceptan y cumplen con la autoridad y el mandato que les ha dado Jesús de alimentar en sentido espiritual, basado en la ley del Cristo y en la palabra de Dios, a los que formamos parte de la congregación. Excelente,
Gracias. Hermana Jiménez. Me gusta mucho la frase que dice: aman mucho a sus hermanos y por eso hacen todo lo que pueden para atender sus necesidades. Y esto es así porque siguen el ejemplo que hemos visto antes, que es lo que Jesús hace. Él hace eso, él no dicta las normas porque tiene el derecho para hacerlos, como hemos visto, sino que lo hace porque nos quiere y lo hace con cariño. Y el cuerpo gobernante sigue el ejemplo que les da su cabeza a Cristo. Muy bien, gracias. Hermano Cogollo. Y también dan guía, dirección. Por eso nombran a los miembros de los comités de sucursal y a los superintendentes de circuito. Y luego pues dan el alimento espiritual al debido tiempo. Y lo hacen mediante cartas, publicaciones y pautas impresas, y también los programas de JW, las escuelas, las reuniones y las asambleas. Muy bien. Hermana Delgado. Y en lugares donde azotan los desastres naturales, vemos el cuidado protector del cuerpo gobernante, porque inmediatamente se hacen arreglos para ayudar en sentido material y en sentido espiritual a estos hermanos. O en épocas como las que estamos viviendo, en ningún momento nos hemos sentido desatendidos espiritualmente. Mientras el mundo se ha paralizado, la organización de Jehová ha seguido adelante, gracias a que ellos, gracias al Espíritu Santo, siguen cuidando a sus hermanos. Muy bien, muy bien. Un magnífico ejemplo, ¿no?, de cómo ejercer la autoridad con amor, en imitación de Cristo. Pues leemos los dos siguientes párrafos, por favor. Las hermanas demuestran que respetan la autoridad de Cristo al seguir la guía que les dan los hombres que Él ha nombrado para cuidar de la congregación. Una hermana llamada Marley, que vive en Estados Unidos, dice: valoro mucho mi papel de esposa y hermana en la congregación. Tengo que seguir esforzándome por ver de la manera correcta el principio de autoridad establecido por Jehová. Pero mi esposo y los hermanos de la congregación me lo ponen fácil, porque me respetan y me demuestran que valoran todo lo que hago. Seguro que estas palabras reflejan los sentimientos de muchas hermanas. Los hermanos demuestran que comprenden el principio de autoridad al respetar y honrar a las hermanas. Benjamin, un hermano que vive en Inglaterra, dice: he aprendido mucho de los comentarios que dan las hermanas en las reuniones y de sus sugerencias sobre cómo estudiar y sobre cómo predicar y enseñar mejor. Creo que hacen una labor muy útil. Pues interesantes reflexiones, sin duda. ¿Qué aprende usted de lo que dicen Marley y Benjamin? Hermana Cantero. Pues sobre lo que dice Marley, es que aunque suponga un esfuerzo, pues cumplir con el papel de cada uno, de esposa y hermana en la congregación, y ver a los hombres como los que llevan la autoridad, pues si lo hacemos, demostramos que estamos respetando a Jehová. Y si nos cuesta es porque todos somos imperfectos. Entonces no todos cumplimos el papel al 100% que nos ha dado Jehová. Pero seguir esforzándonos le gusta mucho a Jehová que lo hagamos. Excelente, muchas gracias, hermana Cantero. Muchas gracias por tener tantas manos levantadas. Es una alegría. Hermano Makowski. En ambas experiencias, dos tenían costumbres y actitudes basadas en su lugar de origen, pero ajustaron su forma de pensar al punto de vista de Jehová sobre la autoridad en la congregación. Interesante, muy bien. Hermano Delgado. Muy interesante el comentario de Benjamin cuando dice que ha aprendido mucho de los comentarios que dan las hermanas en las reuniones, en la forma de predicar, de estudiar, y sin duda en la predicación nos llevan mucha ventaja, ¿no? Y ahí podemos aprender muchos detalles que ellas tienen mucha experiencia en eso. Vaya que sí, vaya que sí. Hermana Juárez. Y también de la hermana Marley podemos extraer una lección, y es que el respeto y la consideración de todos para todos
facilita el que respetemos todos también la autoridad a la que estamos sometidos. Sin duda. Hermana García. Sí, a mí me ha gustado lo que dice esta hermana Marley. Dice: valoro mucho mi papel de esposa y hermana en la congregación. Así no solamente valorar el papel o el trabajo que hacen los demás en la congregación o en la familia, que también, ¿no?, sino también valorar nuestro propio papel. Así, de esa manera, mantendremos un punto de vista correcto sobre este principio de autoridad y nos será mucho más fácil respetarlo. Magnífico. Hermano Silvosa. La semana pasada, en el artículo de la Atalaya, vimos que en ocasiones las hermanas no tienen fácil seguir este principio de autoridad, quizá por la cultura, el ambiente donde se han criado, quizá el mundo, los ambientes sociales, los movimientos sociales que hay ahora, que quizá apuntan una dirección muy diferente a la que apunta la Biblia. Pero, sin embargo, del comentario que hace Marley aprendo que nosotros, los esposos, los hermanos, los ancianos de la congregación, podemos hacerles fácil esto. Dice aquí la hermana que estos hermanos se lo hacen fácil porque la respetan, demuestran que valoran lo que hago. Así que quizá nosotros, los varones, los ancianos en la congregación, podríamos reflexionar en esto, ¿no? Hacemos esto con las hermanas, no solo valoramos, que sí que lo hacemos, pero se lo hacemos saber, les decimos que valoramos el trabajo que hacen, como bien se ha comentado, en la predicación, ayudando a otras hermanas más jóvenes, atendiendo también a sus familias. Sin duda que si lo hacemos así, les haremos mucho más fácil a ellas someterse a este principio de autoridad establecido por Jehová. Qué bien. Muchas gracias, hermano Silvosa. Hermano García, por favor. Y también me llama la atención el ejemplo de Benjamin, que diga que aprende de sus sugerencias. Si aprende de sus sugerencias es porque antes seguramente le pidió sugerencias a las hermanas. Entonces, eso me enseña que en la congregación, los varones, pues hacemos bien en pedir a nuestras hermanas sugerencias en diferentes aspectos, como el estudio, la predicación, incluso la enseñanza, porque podemos aprender mucho de ellas. Sin duda, sin duda. Hermano Gordaliza. Me gusta mucho la primera frase del párrafo 16 porque nos enseña que este respeto y esta honra que demostramos a las hermanas es lo que va a demostrar a los varones de la congregación que realmente comprenden la autoridad que Jehová les ha dado en la congregación. Es verdad. Muy bien. Y creo que esta reunión que estamos teniendo confirma bien lo que dice el párrafo 16 sobre las hermanas, su preparación para reuniones, sus comentarios. De verdad que aprendemos, disfrutamos mucho con vuestros comentarios, a las queridas hermanas. Leemos el párrafo 17, por favor. Cuando todos en la congregación, hombres, mujeres, cabezas de familia y ancianos, entendemos y respetamos el principio de autoridad, la congregación disfruta de paz. Y sobre todo, alabamos a nuestro cariñoso Padre Celestial, Jehová. Muchas gracias, hermano Cantero, por tu magnífica, excelente lectura. Un placer escucharte. ¿Por qué debemos respetar el principio de autoridad? Hermana Gil. Pues porque si no existe cierta autoridad, la única alternativa es el caos. Y qué bonito es disfrutar de paz y ser felices en la congregación y en la familia y darle alabanza a Jehová. Muy bien. Hermana Jiménez. Al respetar este principio estamos reconociendo que Jehová, quien ha puesto este principio, lo ha hecho porque quiere lo mejor para nosotros y reconocemos eso, que es así, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pues con esto llegamos al final de nuestro artículo y seguro que podemos ahora dar buena respuesta a las preguntas, 3 preguntas que nos permiten resumir el artículo precioso y práctico importante que hemos analizado. A ver qué responderíamos. Primera pregunta: ¿cómo debemos ver a las hermanas de la congregación? Hermano Jiménez.
pues está claro, tenemos buenísimos ejemplos que nos ponen cómo debemos verlos y nosotros pues sinceramente las apreciamos muchísimo, tienen mucho reconocimiento, podemos aprender mucho de sus buenas cualidades, así que le damos todo nuestro reconocimiento. Lo subrayamos todos. Muchas gracias. ¿Qué ejemplos hemos visto que pueden servirnos de referente, hermana Terrones? Pues hemos visto el ejemplo de Jehová, que no hace distinción entre hombres y mujeres. Hemos visto el ejemplo de Jesús, que siempre las trató con respeto y educación. Y hemos visto también el ejemplo del apóstol Pablo. Magnífico. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta, ¿son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Hermana Cantero. Pues no. Los hermanos que están casados son cabezas de sus esposas, de sus propias esposas, y Jesús es el cabeza de todos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Silvosa. Y vimos dos ejemplos interesantes. Por ejemplo, en el caso de una familia, es cierto que el esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero si en esa familia hubiera un hijo varón bautizado, ese no sería cabeza de su madre. O lo mismo sucedería con una hermana bautizada que vive sola, no vive con sus padres, pues su cabeza simplemente es Cristo. Ella seguiría evidentemente respetando a sus padres, respetando la autoridad de los ancianos en la congregación, pero su único cabeza sería Jesús. Muy bien. Perfecto. Tercera pregunta, ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Vimos parecidos, pero la pregunta es diferencias. Hermana Delgado. Vimos que en la Biblia se hace referencia a la ley del esposo, por lo tanto el esposo, el cabeza, tiene autoridad de poner normas a su familia. Sin embargo, no existe la ley del anciano, así que los ancianos se tienen que guiar por las normas establecidas en la Biblia. La única diferencia es que los ancianos de congregación tienen la capacidad de poder expulsar de la congregación a cualquier persona que sea rebelde y no quiera arrepentirse de sus pecados, incluso por encima del cabeza de familia, pues tomando la decisión de expulsar a algún miembro de la familia. Muy bien, muy bien. Pues qué bien, hemos abarcado perfectamente, de modo muy completo, esta información, que en combinación con lo que vimos la semana pasada, creo que a modo de resumen podemos decir que son dos artículos que nos han ayudado a todos a entender mejor, si cabe, el principio bíblico de autoridad. Y hemos visto que entender y aplicar ese principio de autoridad siempre resulta, solo puede resultar en beneficios. La semana pasada vimos beneficios en el ámbito familiar y esta semana vimos en la congregación. El primer y el último párrafos de este artículo nos permiten encapsular bien las lecciones que hemos comentado hoy. El primer párrafo decía que nos sentimos felices de estar en el pueblo de Dios. Es verdad. ¿Por qué? Porque hay paz, hay unidad. ¿Y por qué? Pues porque intentamos respetar y aplicar el principio de autoridad. Y el último párrafo dice que cuanto mejor entendamos y mejor apliquemos ese principio, consecuentemente más paz y más unidad habrá en la congregación. Y más honra y alabanza irá para Jehová. Más contento estará Jehová. Muchísimas gracias a todos por vuestra excelente preparación, por vuestros buenos comentarios, de verdad que sí, que sigamos todos haciendo buen uso de las herramientas que nos permiten investigar y aportar nuestras observaciones. Un placer analizar este artículo con todos vosotros. Pues concluimos con una canción que sirve como broche final para este artículo, la canción 123, basada en 1 Corintios 14:33, titulada Seamos leales y sumisos al orden teocrático. Después de la canción 123, el hermano Espinoza nos representa en oración, por favor.